para poder resolver tus consultas y hablar sobre nuestros servicios y temas de derecho. Ahora podrás escribirnos en línea y obtener respuesta de los servicios y procedimientos de la Corte Superior de Justicia del Callao. Te invitamos a acompañarnos en este nuevo espacio creado por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte del Callao. Conéctate a la Corte. La ley establece 4 tipos de violencia que se pueden denunciar. Los que son más palpables, bueno, ya los conocemos, la violencia física y la violencia sexual. Violencia física, pues estamos hablando de golpes, estrujamientos, empujones, jalones. En violencia sexual no solamente hablamos de los delitos de violencia sexual, de ataques sexuales, sino también comprendemos los tocamientos indebidos, el acoso sexual, el hecho de estar expuestos a pornografía sin nuestro consentimiento. En cuanto a violencia psicológica y la violencia patrimonial, que son los otros 2 tipos que son de mayor dificultad de identificación, pues debemos aclarar que la violencia psicológica está destinada al hecho de hacernos menos. Y en cuanto a la violencia económica, que es la más difícil de identificar, pues esta está referida a disminuirnos en cuanto a nuestros ingresos económicos. Los juzgados de familia lo que estamos buscando es crear una sociedad libre de violencia, que nuestras familias se desarrollen en un ambiente armónico, por lo cual debemos solicitarles a las partes agraviadas, cuando dictamos medidas de protección y disponemos que éstas recurran a terapias, que asistan a ellas, porque es la única forma en la que ellas van a poder recuperar su estabilidad y van a empoderarse para así poder quebrar con este ciclo de violencia familiar y evitar que ellas sean víctimas nuevamente de estos actos. También debemos pedirles a la población que cuando recurren a interponer una denuncia de violencia familiar sea realmente porque existe esta. Cualquier persona puede denunciar la misma víctima, algún familiar que tenga conocimiento de estos hechos de agresión, los vecinos, los que están obligados a denunciar como integrantes de ciertos servicios son los médicos, los policías o cualquier trabajador de salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas a través de las redes del programa El Espacio del Usuario, el cual es un proyecto, una propuesta que fue presentada a la presidencia y la cual cuenta con el apoyo para hacerse realidad. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que viene en aumento, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, y el Distrito Judicial del Callao no es ajeno tampoco. Hablamos de los procesos y ejecución de medidas de protección durante la pandemia. Antes de iniciar esta conversación, quiero señalar que gracias a la gestión de la presidenta de la institución, la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, desde el 1 de julio viene funcionando el módulo especializado en casos de violencia para las mujeres integrantes del grupo familiar. Muy bien, vamos a poner en dicho cómo se va a desarrollar este programa. Vamos a tener una conversación, en este caso con la doctora Carpio Chávez, y en donde ustedes van a poder participar a través de los comentarios que puedan realizar en las casillas de las redes sociales. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de ese medio, y nosotros vamos a transmitirle a nuestra invitada especial para que pueda resolverlo. Doctora Jensi Carpio Chávez, bienvenida a esta primera edición del Espacio del Usuario. Hola, Oscar, buenas tardes. Gracias por la invitación, más bien. Este es un espacio muy importante porque nos está permitiendo acercarnos a los litigantes y darles a conocer todas las medidas que estamos tomando como Corte para adaptarnos a esta nueva realidad. Así es, doctora. Además, nosotros hemos recibido bastantes
consultas a través también de nuestra casilla de redes sociales, las cuales estamos tratando de transmitirlas en este programa. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia que es mantenernos comunicados. La pandemia nos ha traído algunos problemas de comunicación y bueno, justo para ello se crea el espacio del usuario. Sin más por añadir en esta introducción, vamos de lleno con el tema. Doctora Jensi Carpio Chávez, cuéntenos un poco sobre el desarrollo de las funciones que han realizado ustedes durante la inmovilización social. Bueno, como ustedes saben, los juzgados de violencia familiar en el momento del inicio de la pandemia éramos 3 juzgados, los cuales en todo momento han asumido el reto de adaptarse a los nuevos mecanismos que se venían dando. Hemos tenido que buscar nuevas alternativas, tanto virtuales como electrónicas, para poder continuar con el conocimiento de estos procesos. Y sobre todo con la finalidad de garantizar la integridad y la salud de nuestras litigantes, que encontrándonos en la inmovilización no podían acercarse directamente a sede. Por eso se instaló la atención remota desde un inicio, y lo que buscábamos en todo momento era no perder esa conexión, y se continuó atendiendo todas las denuncias que ingresaron días antes de la pandemia, y ya desde cuando se decreta la cuarentena siguieron ingresando medidas. Se recibían a través de correos electrónicos en un primer momento y después ya a través de la mesa de partes electrónica. No se han dejado de atender ninguno de los casos que han ingresado, y en todo momento hemos buscado la forma de cómo ir estableciendo los vínculos respectivos para ir incrementando. Como tú lo mencionaste, a partir del 1 de julio, gracias a la gestión de la doctora Benavides, se creó el módulo de violencia familiar, que tiende a incorporar 2 juzgados en lo que es medidas de protección, que es el área en la que nosotros nos desarrollamos, y si mal no me equivoco, son 6 juzgados en lo que respecta a la parte penal, especializados en la atención de delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, doctora. Doctora, una persona que sufre de este problema, que sufre de violencia, ¿cuál es el primer paso que debe dar? ¿Cómo se tramita un proceso de violencia y a dónde debe acudir la víctima? Bueno, vamos a empezar por decirles a dónde debe acudir la víctima. La víctima o la persona que considera que es víctima de violencia familiar puede acercarse a las comisarías o puede llamar a la línea 105 cuando requiere la intervención inmediata de la policía. También puede ir al Ministerio Público y puede también comunicarse de forma directa con el Poder Judicial. En este caso, si hablamos de la Corte del Callao, estamos hablando de los juzgados de familia con especialidad en violencia familiar, ¿no? Esto lo va a hacer durante la etapa de la pandemia. Como hemos dicho, no había atención presencial y aún está restringida, por lo cual la persona puede presentar su denuncia de forma escrita a través de las mesas de partes respectivas, electrónicas, o puede realizar su denuncia de forma oral. Para ello va a poderse comunicar a los números que vamos a mencionar en un momento, y inmediatamente nosotros como magistrados vamos a comunicarnos con ellos a través ya sea de una videollamada o de una conexión Google Meet, para poder tomar su dicho y poder iniciar el proceso. Recibidas las denuncias en cualquiera de estas instituciones que hemos dicho, policía, Ministerio Público o Poder Judicial, estas van a ser ingresadas, salvo la denuncia verbal, van a ser ingresadas a través de la mesa de partes electrónica que se ha creado en la Corte para este fin. Contamos ya específicamente con una mesa de partes para los juzgados de violencia familiar, que es la mesa de partes JFAN-VCM-CSJ-Callao@pj.gov.pe, donde ingresan las denuncias la policía, el Ministerio Público o las personas de forma directa. Cuando hablamos de personas, también debemos considerar que muchas de esas denuncias ingresan por el CEN, por los Centros de Emergencia Mujer, que recordemos trabajan conjuntamente con la policía. Y en algunos casos, cuando estas son denuncias particulares que vienen con la firma de un abogado con casilla electrónica, pues son ingresadas por la mesa de partes electrónica del Poder Judicial, la mesa de partes general que se tiene, que también se habilitó en la página web del Poder Judicial para este fin.
Antes de la pandemia, pues teníamos un proceso un poco más, si bien es célere, pero que nos permitía por lo menos realizar una audiencia. Dada la situación de emergencia sanitaria que se ha ocasionado y dada la especial protección que se debe dar a los casos de violencia en estos procesos, en esta etapa de inmovilización, se dictó un decreto legislativo, el 1470, por el cual se dieron algunas disposiciones que nos obligan a nosotros como juzgados de violencia a atender las denuncias que se presentan en 24 horas. Ya no realizamos audiencia y expedimos la medida de protección con los documentos que obren en la denuncia al momento de su ingreso. Sí nos faculta a nosotros como magistrados a poder realizar entrevistas telefónicas cuando lo consideremos necesario. También como que ya no es necesario contar con una ficha de valoración porque independiente del riesgo que tenga, se va a expedir la medida de 24 horas y se va a buscar de esta forma que este mecanismo de aseguramiento de la víctima sea mucho más rápido y mucho más fluido en esta etapa, porque en realidad hacer una audiencia pues implica siempre que no sea dentro de los plazos que se han establecido, sino mayores. Doctora, ¿cómo se ejecutan las medidas de protección a las víctimas de violencia? Bueno, la Corte del Callao siempre ha estado buscando establecer acuerdos interinstitucionales para poder agilizar la ejecución de estas medidas de protección, ¿no? Durante esta etapa de emergencia hemos tenido contacto virtual y hemos establecido acuerdos a través de mesas de trabajos convocadas por la Presidencia y ratificar algunos otros acuerdos. En primer término, una vez que nosotros expedimos las medidas de protección, sabemos que estas tienen que ser notificadas a la comisaría del sector del domicilio de la víctima. Ya desde el año pasado nosotros trabajamos esto por un convenio que se tiene con la policía a través de las notificaciones por casilla electrónica, lo que nos permite notificarlos casi inmediatamente y que ellos puedan georreferenciar en el mapa de ubicación a la víctima y en todo caso también ya empezar con las rondas y las visitas que se dispone dentro de estas medidas, ¿no? Y en algunos casos cuando tenemos, por ejemplo, las medidas de retiro, pues brindar el apoyo inmediato a la víctima para que se realice En el otro caso, pues estamos hablando de la parte que son las terapias, que para nosotros es muy importante, tanto reeducativas en el caso del agresor como las terapias para las víctimas o los agraviados con los centros de salud y los centros de salud mental comunitarios que son con los que trabajamos. Con ellos se ha instalado un sistema o un protocolo de atención con el cual estamos queriendo evitar que las partes involucradas en un proceso de violencia se expongan a contagio y por lo tanto se está prácticamente eliminando la atención presencial y hemos establecido con ellos un mecanismo de atención. Si me permites, quisiera explicárselos porque me interesa que nuestras litigantes y nuestros litigantes tengan conocimiento de él. Nosotros, la Corte ha creado y habilitado 2 teléfonos para la programación de todas estas actividades para la ejecución, ¿no? Entonces, recibo mis medidas de protección, yo debo comunicarme con el teléfono de la Corte, el 519-3000, en el horario desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero es un horario flexible, podemos recibir llamadas hasta un poquito más tarde. Eso sí, les pedimos que durante la noche no lo realicen porque no se van a contestar estas llamadas. Y existen 2 anexos. Hemos hecho dos digamos, bloques diferenciados por el hecho de que todos los juzgados no funcionan en la misma sede. El 5º juzgado de familia está ubicado en la sede colonial y los otros 4 juzgados, o sea, hablo del 1º y 2º transitorio, el 6º y 7º de familia, están ubicados en la sede 2 de Mayo. Entonces, para el caso del 5º juzgado de familia, deben comunicarse al anexo 18577. Y en el caso de los otros 4 juzgados que están en 2 de Mayo, al anexo es el 17831. Y aquí se va a dar inicio ya a la programación de tanto el envío de sus oficios,
la instalación del botón de pánico, si es que necesitan copias o en todo caso si es que hubiera algún reclamo o se desease alguna información, las señoritas que son personal de los juzgados muy amablemente van a atenderles y a tomar nota de sus pendientes y en todo caso existe el compromiso de parte de nosotros como magistrados de ser necesario comunicarnos con ellos de forma personal. Doctora, usted nos habla un poco el tema de terapias. ¿Cómo se desarrollan estas terapias y qué consisten? Bueno, las terapias en sí las va a determinar el especialista. Lo que sí puedo decir que es en el caso del agresor, lo realiza el Centro de Atención Institucional a cargo del Ministerio de la Mujer. Es una terapia reeducativa, generalmente va dirigida al manejo de ira o al control de impulsividades y a una reeducación que generalmente está dirigida para el agresor, ¿no? Ellos trabajan con personas mayores de 18 años que no tengan ninguna discapacidad mental, que no padezcan de ninguna adicción o que no estén relacionados a delitos sexuales. Y en el caso de que el agresor estuviese dentro de estos supuestos que he indicado, pues quien se va a encargar de esa terapia reeducativa son los centros de salud mental comunitarios de las redes de salud del Callao. Y en el caso de nuestras víctimas, son las que van a recibir una terapia de recuperación, de fortalecimiento de autoestima, de superación. En muchos casos, cuando lo requieran, van a tener terapias ocupacionales o el tratamiento integral, porque recordemos que ya desde el año pasado se habla de un término muy distinto de lo que es salud mental. Hablamos de una salud mental integral, es decir, no solamente voy a atender la parte psicológica, sino también voy a atender la parte física. Y en eso ya tenemos un convenio celebrado con los centros de salud, quienes están a la vanguardia en toda esta atención. Si me permites, Oscar, yo quisiera indicarles a las señores litigantes que ellos, al comunicarse para recibir estas terapias, antes ellos se apersonaban al juzgado a recoger sus oficios para tramitarlos. Con los convenios que hemos celebrado, a través de la programación de los anexos que hemos indicado y que lo repito, 18577 y el 17831, el litigante, el usuario, se va a comunicar con el personal del juzgado, quien le va a pedir su correo electrónico y su número telefónico, y somos nosotros los que nos vamos a encargar de remitir el oficio y la información que requiere la institución hacia donde deben ir, a través de los correos electrónicos y los canales de control que ya tenemos con ellos. Y existe compromiso de estas instituciones de ser ellos quienes llamen, por eso es que les pedimos el número telefónico, llamen al usuario y puedan hacer un pequeño triaje telefónico y determinar si la terapia la van a realizar de forma virtual o la van a realizar de forma presencial. De esa forma, nosotros nos garantizamos que nuestros litigantes y sobre todo nuestras víctimas no se vean expuestas a ningún riesgo de contagio. Estamos asumiendo entre ambas instituciones el hecho del manejo que antes se daba a la persona usuaria, y lo hacemos con la finalidad de agilizar y garantizar la integridad de nuestras víctimas, ¿no? Perfecto. Antes de continuar, recordar de que estamos hablando sobre el tema de procesos y ejecución de medidas de protección durante la pandemia. Nos encontramos en esta ocasión con la doctora Jensi Carpio Chávez, quien es jueza del 5º Juzgado de Familia y coordinadora de los juzgados de violencia familiar en etapa de protección de la Corte del Callao. Doctora, ¿qué relación existe entre las medidas de protección y el botón de pánico? Ya. El botón de pánico es un aplicativo que se incorporó y ya se viene utilizando desde el año pasado en nuestra corte, por la cual en los procesos donde se han dispuesto medidas de prohibición de acercamiento o hay un riesgo severo, se dispone también la instalación de este botón de pánico en los celulares de las víctimas. ¿Cuál es la finalidad? Con este aplicativo, la víctima, con el solo hecho de presionar justamente es la forma del aplicativo o el icono del aplicativo que le va a aparecer en el celular es un botón, lo presiona y inmediatamente su celular va a hacer que aparezca una señal de alerta
en los centros de observación de los grupos de serenazgo, quien inmediatamente va a poder tener acceso a saber el nombre de la persona que está pidiendo el auxilio, porque este botón es para pedir auxilio, e inmediatamente ubicarla en qué lugar exactamente se encuentra. Y a través de los sistemas integrados de serenazgo y policía, pues van a brindarle inmediato apoyo a la víctima. Debo indicar que este botón de pánico ha sido muy utilizado por nosotros y hemos visto en gran medida que resulta ser persuasivo, porque desde que lo estamos instalando han reducido, si no bien en el número que quisiéramos, sí de alguna manera la reincidencia de agresiones, ¿no? Porque si se le prohibía acercarse, no lo cumplían y nuevamente se producían hechos de agresión y a veces que eran mucho más fuertes. Entonces, este botón de pánico lo que le va a permitir es a la usuaria que tiene una medida de prohibición de acercamiento, en general lo utilizamos para ese tipo de medida, es contar con el apoyo casi inmediato, porque tenemos entendido de que hay patrullaje por todo el Callao de los serenazgos, y la atención que se le va a dar pues es casi inmediata, ¿no? Perfecto, doctora. Doctora, tenemos una consulta en línea de Dávila Ruiz Alan. También antes de pasar a la pregunta, a la consulta, recordarles que ustedes nos pueden escribir las casillas de esta transmisión en vivo para poder hacerle llegar su pregunta a la doctora Carpio Chávez. Alan Dávila Ruiz, el impedimento de ver a tu hijo, ¿es también violencia psicológica y se puede pedir medidas de protección? Entiendo que a lo que se refiere es a la prohibición o al no dejarlo ver al niño por parte de la progenitora. Es una línea muy, muy delgada, pero en realidad el tipo de prohibición a la que se está refiriendo el señor, considero yo que está más ligada a un proceso de régimen de visitas, que se encontraría él en la facultad de poder interponer su demanda, y donde se va a verificar y se va a poder abrir a prueba el hecho de si le corresponde el derecho de visitar al menor o no. No considero que habría que ver la circunstancia específica por la cual no le permiten ver al niño para poder determinar si es violencia psicológica o no. Pero el caso al que refiere, la pregunta en general, más que una denuncia de violencia familiar, yo creo que ahí debería caberle la posibilidad de iniciar un proceso de régimen de visitas, ¿no? Donde sea un magistrado quien ordene justamente los días y horas en las que podrá visitar al niño y cómo va a ser establecido este. Bien, Caterín López pregunta, yo tengo medidas en contra del retiro del predio desde el año 2018. Las medidas que se dictaron fue que surtirán efecto hasta que se dé la sentencia en juzgado de paz letrado o penal. Este caso ya se archivó en el juzgado de paz letrado y está consentido. Yo quisiera que ya dejen sin efecto las medidas de protección. Ok, debo entender que si le pusieron la indicación hasta que se resuelva con la sentencia fue antes de la modificatoria de la norma. En este caso, la señora tendría que solicitar al juzgado justamente la suspensión de las medidas de protección que se habrían dado, ¿no? Obviamente que ello también va a implicar que acredite que se cumplió con las otras medidas, porque hay que ver si realmente hizo la terapia. Tenemos muchos casos en los que simple y sencillamente consideran a la medida de protección como letra muerta y no consideran la implicancia que puede tener en adelante, porque el incumplimiento de un mandato judicial, y específicamente en los casos de violencia familiar, conlleva al hecho de que se pueda iniciar un proceso o una investigación penal por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Así es que si soy denunciado, debo tener en cuenta de que para poder pedir cualquier cosa, debo haber realizado en primer término mi terapia reeducativa. Perfecto, doctora. Muy bien, seguimos invitando a nuestros usuarios, a las personas que realizan sus trámites judiciales aquí en la jurisdicción del Callao, poder comentar, poder hacer sus consultas. Este espacio es para ustedes, solamente tenemos 30 minutos para poder conversar con ustedes
Y bueno, aprovechar el tiempo, ¿no? Doctora, continuando con nuestra conversación, el Centro de Emergencia Mujer trabaja de la mano con el Poder Judicial, lo Así es. cual da cumplimiento a la relación que tiene con las instituciones del Estado. ¿Cuál es el compromiso institucional? Bueno, en primer término, ya venimos asumiendo el compromiso de ejecutar el acuerdo de interoperabilidad entre las instituciones. Se realizan mesas de trabajo con todas estas instituciones involucradas en los procesos de violencia familiar, llámese policía, llámese Ministerio Público, el Centro de Atención Institucional, los mismos CEN, los centros de salud mental. Hemos trabajado también involucrándonos con los centros de estudios, los colegios a los que hemos buscado acercarnos. Un compromiso más concreto en este momento es el hecho de que hay toda la buena disposición de los magistrados y del personal que trabaja en los juzgados de violencia familiar y que contamos con el apoyo de la presidencia. Venimos reinventándonos y adaptándonos a todos los mecanismos que se vienen dando para poder continuar con la atención de estos procesos de violencia familiar y así pues comprometernos con la comunidad chalaca, porque la intención de los juzgados de violencia familiar, tal y como lo señalo cada vez que tengo audiencia, no es el hecho de destruir hogares, porque muchas personas piensan de que al dictar las medidas de protección, nosotros lo que estamos buscando es destruir familias. No, es todo lo contrario, es buscar que las familias chalacas vivan en ambientes armónicos, libres de violencia. Y si hay conductas que corregir, aprendamos a corregirlas. Y es más, como Estado nos brindan todas las facilidades para poderlos hacer. Contamos con instituciones en las que nos van a enseñar no solamente a controlar la ira o a controlar conductas patológicas que hemos aprendido desde muy pequeños, sino también al hecho de que como víctima me debo asumir como persona que valgo, como persona que por mí misma merezco respeto y ser capaz así de transmitir ese mensaje a nuestros hijos y rompiendo con esta cadena de violencia familiar, ¿no? Y sobre todo está el compromiso de parte de nosotros de tratar de acercarnos lo más que se puede a la comunidad chalaca. Y sí, más bien indicarles, nosotros quisiéramos a veces poder atender todos estos casos en el plazo ideal de 24 horas, pero lamentablemente por la cantidad de denuncias que ingresan de forma diaria, a veces el plazo se puede diferir un poquito, pero hay recomendaciones que quisiéramos hacer, ¿no? O sea, las medidas de protección no son un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente, son órdenes y están destinadas a dictar medidas que garanticen la integridad de todos y por lo tanto debemos cumplirlas. Lamentablemente es un indicador para nosotros la reincidencia cuando al revisar un nuevo proceso de violencia familiar encontramos que están viviendo juntos cuando ni 5 meses atrás se le había dictado un retiro del hogar y un impedimento de acercamiento. Entonces tenemos que contribuir nosotros mismos a cuidarnos. Si me dieron una medida de protección de prohibición de acercamiento, pues yo como víctima debo también contribuir a ella, no siendo yo quien ocasione el acercamiento voluntario al agresor, ¿no? Como les dije, no se trata de romper familias, sino se trata de tomar terapias, porque si tomamos terapia, si hicimos lo adecuado, es el mismo psicólogo especialista en salud mental quien nos va a dar las pautas para poder reinsertarnos como familia y continuar nuestra vida como tal. Tenemos una pregunta más de Edith Soto. ¿Cuál es el tratamiento jurídico para la violencia económica? ¿Existe este término, doctora? Sí, la violencia económica está considerada dentro de la ley 30364 y hace poquito salió el tubo de esta norma, el 9 de septiembre lo publicaron a través de un decreto supremo, el 04-2020 del MIN, del Ministerio de la Mujer. La violencia económica está referida a varios puntos, ¿no? Y como cualquiera otra de los tipos de violencia debe considerarse.
El más saltante para mí dentro de la violencia económica, pues está el hecho de sustraer, privar de sus recursos económicos a una persona, el omitir la obligación de la asistencia alimentaria, o sea, no pasar pensión alimenticia de forma malintencionada y con la intención de causar daño, el destruirle las cosas, el retenerle a la pareja o al hijo sus ingresos económicos, qué sé yo, sustraerle la tarjeta del banco para que no pueda retirar dinero, sabiendo que depende de mí, pues no le brindo el recurso económico necesario para que pueda alimentarse o para que pueda atender sus necesidades más básicas. Y obviamente que dentro de las medidas de protección que se van a dictar, dependiendo del caso que sea, pues va desde una exhortación a cumple con tu obligación alimentaria o al hecho de asignarle una pensión alimenticia en el caso de verse la necesidad, el hecho de prohibir a alguien disponer de los recursos económicos de otras personas, o sea, te queda prohibido venderme las cosas de tal persona, te queda prohibido destruirme las ventanas o qué sé yo, hasta probablemente, dependiendo del perjuicio que puede estarle causando, hasta retirarlo del hogar, si es que corresponde, ¿no? Y tengamos en cuenta que cualquier incumplimiento de las medidas que se dicten, que van a tener que adecuarse caso por caso, implica que esta persona va a ser denunciada por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Así es que la violencia económica sí existe, está establecida y es sancionada, porque comprobarse la comisión de esta, pues va a ser pasible de sanción penal, que puede ir desde una privación de la libertad hasta una prestación de servicios. Doctora, ¿podría recalcarnos nuevamente los anexos para que puedan llamar nuestros usuarios lo que respecta al módulo en el que usted trabaja, así mismo como el correo de la mesa de partes, por favor? Ok, el número telefónico pues es el de la Corte, el 519-3000, el anexo 18577, que es para el quinto juzgado de familia, y el anexo 17831, que corresponde para los juzgados primero y segundo transitorio de familia y quinto y sexto de familia. Oscar, si me permites aquí hacer una acotación. Claro. Nosotros hemos venido disponiendo recién en las medidas de protección que se han dado en los últimos meses, me parece que es desde agosto, la comunicación a estos números. Anteriormente se le indicaba a la persona que debía aproximarse al juzgado a recoger su oficio. Debemos aclarar que sea una medida antigua donde se le dijera que vaya al juzgado o sea una medida nueva donde se le diga que se comunique a este teléfono, las partes pueden comunicarse a estos números. No necesariamente requieren que en la resolución diga comunícate a este número. Basta con que le estén disponiendo una terapia o necesite hacer alguna consulta, debe comunicarse con estos números. En estos números, vuelvo a recalcar, programamos oficios, programamos la remisión de copias, programamos la instalación del botón de pánico. Ojo que la instalación del botón de pánico sí requiere la presencia física de la persona en la corte, pero lo que hacemos nosotros es agendarle una cita con el señalamiento de un día y hora específico. De esta manera vamos a evitar que la litigante tenga que esperar un tiempo innecesario para ser atendida, porque nuestros ingenieros en informática, que son las personas responsables de esta instalación, ya saben que la persona se va a personar a esa hora e inmediatamente la van a atender, de tal forma de que evitamos aglomeraciones. Y la mesa de partes que está funcionando, ya me parece desde hace 2 semanas o 3 semanas específicamente, es todo con minúsculas y sin espacios, mesa partes, J, FAN, VCM, @pj.gov.p. La información que les estamos brindando se encuentra en nuestra página de Face. Entonces ahí podemos quizás recalcarla o obtenerla, porque entiendo de que es un correo largo y que podría no grabarse sola con la mención, ¿no? Pero en realidad es eso. Esperamos que estos canales están funcionando, están operativos.
y estamos buscando la mayor comunicación con nuestros litigantes. También hay que resaltar que nosotros tenemos, a través de la página del Poder Judicial General, las personas pueden solicitar sus entrevistas con los magistrados a través del programa Tu Juez Te Escucha, ¿no? Y que nosotros como magistrados estamos programando o atendiendo la consulta o la entrevista que se nos solicita. En estos números que hemos brindado, el 18577 y el 17831, también se programan entrevistas, pero tengamos entendido que las entrevistas con los magistrados son por situaciones netamente procesales, es decir, por retrasos o por situaciones que impliquen de alguna forma algún error o algún vicio en el proceso. El magistrado no te va a atender para informarte cuál es el estado de tu proceso o tampoco te va a brindar asesoría. Nosotros somos jueces y por lo tanto no podemos darle asesoría a las partes. Para eso tenemos instituciones que nos apoyan en ese sentido, como son, en el caso del Callao, el Arzobispado del Callao. Tenemos también la Defensoría Pública, que tiene un área de atención de víctimas, de asesoría a víctimas, y existen otras instituciones como el Colegio del Callao, de Abogados del Callao, también me parece que tiene una oficina que brinda cierto tipo de asesoría. Entonces, no es que nosotros no queramos atenderlos. El hecho es que nosotros estamos prohibidos por ley de brindarles asesoría. Sí, estamos en la obligación de atender sus pedidos, de resolver sus denuncias y de tratar de agilizar sus procesos. Pero lamentablemente un magistrado nunca te va a poder decir qué es lo que tú tienes que hacer o qué demanda debes presentar. Muchas veces confundimos eso. Solo añadir que también nosotros contamos con un directorio en web donde se encuentran todos los anexos en funcionamiento en este momento, los cuales son accesibles para el público en general. Doctora, para finalizar, la pregunta que se hace todos los usuarios. Conocer el estado de mi expediente. ¿Cuál es el proceso en la materia en la que usted trabaja, no? ¿Cómo conozco el estado de mi expediente? Pues es bien sencillo. Ingreso a la página del Poder Judicial. Voy a ubicar un icono que dice Consulta de Expedientes Corte Superior. Y ahí voy a ingresar todos los datos que tengo, ¿no? Voy a seleccionar la corte, el distrito judicial, que es Callao, el juzgado es el juzgado especializado, la materia, a partir del 2018, fines del 2018, todos son familia tutelar, y voy a ingresar el número del expediente. Automáticamente voy a poner, nos aparece el CAPTCHA que debemos colocar. Todo está marcado en la pantalla, así es que no tenemos cómo perdernos. Ponemos buscar y se nos va a abrir el expediente, lo seleccionamos y ahí voy a encontrar no solamente los actos procesales, sino también el contenido de los actos procesales, porque yo voy a poder descargar mi resolución en línea, voy a poder verificar si ya salió la notificación, cuándo me notificaron y voy a tener acceso total del expediente. Ahora, si no tengo el número del expediente, pues puedo solicitarlo a la mesa de partes del CDG, del Callao. Me parece, discúlpenme, no manejo los anexos, reitero lo que tú dices, tenemos un directorio donde nos pueden decir y donde yo puedo solicitar con el nombre de las partes el número del expediente para poder después hacerle el seguimiento. Todas las resoluciones, y más ahora que estamos trabajando en acceso remoto, están descargadas en el sistema, deben estar subidas al sistema y por lo tanto, ya sea mi abogado o yo personalmente, puedo tener acceso a dicha información. Doctora, a modo de conclusión, ¿algún mensaje final para todos nuestros usuarios que están conectados? Primero, agradecerles por estar conectados y escucharnos. Segundo, pedirles por favor que utilicemos los canales virtuales porque tenemos que cuidarnos. Esta situación de emergencia va a disminuir siempre y cuando todos tomemos las medidas y previsiones respectivas. Existen, por lo tanto, de parte de la Corte del Callao, la instalación de todos los medios alternativos por los cuales nosotros podemos hacer uso y estar en contacto
y seguir avanzando nuestro expediente. Cabe recalcar que la mesa de partes no solamente recepciona denuncias, sino escritos ya de los expedientes que ya están en trámite. Entonces, no necesito ir a la corte a presentar mi escrito. Y si en todo caso no cuento con las herramientas tecnológicas para poderlo presentar virtualmente, pues debo comunicarme a mesa de partes para que me dé una cita y yo pueda personarme a dejar mi escrito en forma presencial, de forma ordenada, de forma programada, de tal forma de que disminuimos notablemente el número de contagios. Y sobre todo quedan a su disposición los 2 anexos que hemos indicado para las consultas respectivas de todo lo que refiere a violencia familiar. Si me permites, me gustaría también poner en conocimiento de que todos los oficios que se disponen de remisión, que no son de terapias, también están siendo tramitados por los juzgados a través de las líneas telefónicas y de los correos electrónicos que tenemos con las distintas entidades, llámese Fiscalía, Suscamet o la que lamentablemente con la que tenemos que trabajar y estamos trabajando últimamente mucho, la Unidad de Protección Especial en el caso de violencia de menores de edad. Todo esto se está manejando por correos electrónicos y finalmente, por favor, si tienen un proceso en donde ustedes tengan que ser notificados, les damos como recomendación presentar sus escritos indicando un correo electrónico o un número de celular. Dado que los juzgados de violencia familiar estamos trabajando con la notificación a través de cualquier mecanismo alternativo, llámese WhatsApp, correo electrónico, mensaje de texto y sobre todo, si es que me veo en la necesidad de poner una denuncia, brindo los datos correctos, porque si yo no tengo el número telefónico, voy a retrasar la propia atención de mi proceso. Brindemos la información que tengamos, números de teléfonos, correos electrónicos, y de esa forma, pues porque la oficina de notificaciones, si bien es cierto, está trabajando todo lo que puede, pues no está trabajando al 100% justamente por este estado de emergencia. Bien, el mensaje fue muy claro. Le agradecemos a usted por su participación en esta primera edición del Espacio del Usuario, y no va a ser la primera, así que vamos a invitarla posteriormente también, doctora. Muchísimas gracias por estar ahí también a todas las personas que nos acompañan, que se encuentran conectados. Recordarles que pueden mandarnos los temas que les gustaría que nosotros abordemos. De eso se trata, de poder entrar en comunicación con ustedes y poder resolver todas sus consultas. Bueno, desde la Corte del Callao agradecemos y les damos las gracias, ¿no? Muy buenas tardes. Muchas gracias.